Buen día al docente Luis Alfonso Leal Núñez, de parte del grupo de Cristian Javier Jaramillo Padilla, Linda Mayali Cardona González, Camilo Andrés Gómez Vargas, Edgar Iván Chaparro Mallorquín y de quien les habla Oscar Libardo Guzmán Olivera. A continuación realizaremos un análisis de la sentencia de tutela T406 de 1992, magistrado ponente el doctor Ciro Angarita Barón, accionante José Manuel Rodríguez, accionado de Empresas Públicas de Cartagena. El accionante alega que las Empresas Públicas de Cartagena puso en funcionamiento un sistema de alcantarillado del cual no había sido terminado, el cual ha producido un desbordamiento de las aguas negras y condiciones insalubres en su vecindario. En la tutela alega que se le vulneró el artículo 88 de la Constitución de Colombia, que protege el derecho a la salud pública. Al acudir al Tribunal Administrativo de Bolívar, este negó el derecho invocado por el señor accionante, aludiendo que la acción de tutela únicamente era para proteger los derechos fundamentales señalados en el título 2, capítulo 1 de la Constitución Política de Colombia, y por ende el derecho que invocaba el accionante no se encontraba dentro de este título y dentro de este capítulo, negándole así su protección. Ya la Corte Constitucional, al momento de decidir sobre la acción de tutela, hace un análisis sobre el Estado Social de Derecho, en el que menciona que el Estado Social de Derecho, el Estado debe garantizar a través del aparato judicial no solamente el cumplimiento efectivo de la ley, sino que debe velar que dicha ley se aplique, evitando un desbordamiento del poder por parte de las instituciones del Estado. También debe buscar que el poder legislativo cree leyes y normas que se ajusten a la realidad social. En un Estado social de derecho está en cabeza del juez la responsabilidad de que se garanticen y hagan efectivas los derechos de las personas sin que se le vulnere o viole algún derecho fundamental. Es así como la Corte Constitucional delimita los derechos fundamentales, estableciendo que estos se deben entender por medio de dos variantes. La primera, en sentido objetivo, que nos traduce ese ámbito propio que tiene cada derecho individual dirigido a el aparato organizativo del mismo Estado, por medio del cual se encamina a la realización y materialización de esos derechos. En segunda medida, que se entrelaza con el primer sentido, ya explicado, que sería la acción de tutela, la cual se creó con la finalidad de darle esa protección inmediata a los derechos fundamentales frente a todas las autoridades públicas y con la posible intervención de la Corte Constitucional en un evento de revisión. Además, se debe tener en cuenta que en ocasiones se requiere de una interpretación sistemática entre los principios y los valores con los derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos económicos, sociales o culturales para poder apoyar razonablemente una decisión judicial. Los derechos económicos, sociales y culturales, o también llamados de segunda generación, la incorporación de estos derechos en el ordenamiento jurídico no es porque sean un elemento adicional para la protección. En la existencia de estos derechos está el hecho de que para su mínima satisfacción es una condición indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos, es decir, sin la existencia de estos derechos no podría darse el desarrollo del artículo 1 de la Constitución Política. Solo sería un formalismo. Dentro de la problemática a tratar es que la acción de tutela no procedía para la protección de los derechos de segunda generación. Entonces se establece que la acción de tutela procede contra los derechos fundamentales de acuerdo con los requisitos y criterios que se establecieron. Entonces, se podría decir que para que exista la aceptación de la acción de tutela de un derecho económico, social o cultural proceda debe cumplir con los siguientes criterios, que haya una conexión directa de los criterios constitucionales, una eficacia directa y un contenido esencial.
Solo en estos casos el juez puede realizar un pronunciamiento sin ausencia del legislador, con el fin de adecuar la protección inmediata a lo que se considera un derecho fundamental, y de esta manera podrá solicitar la intervención a las autoridades que competen y se pongan un fin a la violación del derecho. Las decisiones que tome el juez no deben ser solamente la violación del derecho fundamental dentro de los textos constitucionales, sino a su vez de tener en cuenta las posibilidades económicas de solución del problema, también las condiciones de escasez de los recursos, pero también se debe tener en cuenta la igualdad y justicia social que señala la Constitución. En estos casos, un juez que establezca la violación de un derecho fundamental se estaría enfrentando a un caso de justicia distributiva. Respecto a la salubridad pública como derecho social, dentro de las normas constitucionales se estipularon aquellos derechos como finalidades del Estado y en razón a ello el presupuesto que se debe tener en cuenta para lograr dichas finalidades debe prevalecer sobre el de otros gastos. En suma, no se puede considerar que la priorización del gasto público social está consagrado en unas disposiciones aisladas y desconectadas entre sí, pues estas en conjunto buscan la mejora de las condiciones de la sociedad. En cuanto a la importancia de la salud pública y su vinculación con el derecho a la vida, gran aporte hizo el Dr. Flores Trujillo, quien realizó un análisis de los problemas que acarreaban la falta de alcantarillado o el mal funcionamiento de a la salud, sobre todo en los menores, realizando el recuento de los problemas diarreico-agudos que se venían presentando en 1984, con el fin de explicar precisamente que con la nueva Constitución estos problemas debían ser tratados de manera prioritaria y no seguir siendo ignorados desde lo político y la destinación necesaria del presupuesto nacional. Es así que el doctor Trujillo concluye que el hecho de que una comunidad no tenga servicio alcantarillado o lo tenga en mal estado constituye un factor de riesgo grande para la salud, lo que genera como resultado el riesgo a la muerte. Por ello, al analizar el caso en mención, la Corte Constitucional decidió, primero, revocar la providencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar del 12 de febrero de 1992. Segundo, ordenar a las empresas públicas de Cartagena la terminación de la construcción del alcantarillado del barrio Vista Hermosa. Dicha terminación deberá llevarse a cabo dentro de un plazo razonable que no sea de 3 meses. Mientras ello ocurre, debe adoptar inmediatamente medidas provisionales idóneas encaminadas a la cesación de las molestias y perjuicios que se están ocasionando a los habitantes del barrio. Tercero, en todos aquellos similares casos al presente, por sus hechos o circunstancias, siempre que se dejen obras inconclusas que afecten la salubridad pública, la doctrina constitucional señalada en esta sentencia tendrá carácter obligatorio para todas las autoridades, en los términos del artículo 33 del decreto 25 del 91. Cuarto, ordenar que por secretaría se comunique esta providencia al Tribunal Administrativo de Bolívar en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 del 1991. Haremos una pequeña y breve descripción del rol del juez constitucional en el Estado Social de Derecho a través de la sentencia de unificación 768 del 2017. El juez, como representante y cabeza visible de la institución judicial en la Constitución Política de 1886, solo y exclusivamente era una figura limitada y encasillada en los mandatos legales que le permitían de una u otra forma ser un espectador más del proceso judicial, no queriendo decir con ello que no tuviese facultades para que él decidiera en legalidad lo que sería el deber ser de la norma a partir del material probatorio que allegaban las partes al mismo y seguido definir las vías expuestas en el proceso para alcanzar y asegurar la tan buscada verdad. Ahora bien, con la llegada de la Constitución de 1991, ese papel cambia sustancial y notablemente. En este sentido, permite que el juez de forma única y exclusiva conozca de primera mano el proceso, permitiéndole involucrarse de lleno en la valoración, interpretación, práctica y búsqueda efectiva de la verdad. De allí que sus facultades sean muchas más, en aras de llegar a ella, ampliando el campo de interacción en el proceso judicial. En este sentido, el juez constitucional amparado en su mandato legal se convierte en un director del proceso judicial, dejando a su juicio, pero siempre revestido de sus facultades, la recta y total trayectoria del litigio, procurando llegar a la verdad de forma eficaz y diligente.